Bueno, a todos un saludo. Vamos a hacer un programita aparte acá con Rodrigo, profesor en filosofía. Rodrigo, quizás te quieras presentar. A mí más o menos ya algunos me conocen. Esto va a salir por mi canal. Estuvimos haciendo un programa para puro peronismo que no salió y bueno, posiblemente después vamos a seguir participando ahí, pero por ahora, hasta que se arreglen algunas cositas, vamos a estar transmitiendo de mi canal y posiblemente también en el canal de Rodrigo, así lo vamos haciendo crecer. Presentate, Rodrigo, nomás. Bien, bien, muchísimas gracias. Sí, yo soy profesor de teología y de filosofía. Y lo que siempre me interesó por ahí del pensamiento peronista, digamos, ha sido la filosofía, este cruce entre teología y filosofía y política, ¿no? Este tridente que por ahí a mí es algo que me fascina. Porque también entiendo la religión como parte de la política. Entonces, esta unidad conceptual de Perón, de poder unificar el cristianismo, la filosofía y la ética en términos políticos, me parece una cosa genial que hace Perón. Y también en términos contemporáneos, me da la sensación que las grandes críticas que le hacen los filósofos contemporáneos, digamos, al capitalismo, muchas de esas críticas las podemos solucionar con el peronismo, digamos, con la filosofía peronista que lo que busca es la integración más de la comunidad y eso es un Tocaste serio. un tema que por ahí podemos, no vamos a desarrollarlo mucho porque la idea de este programa habíamos dicho que iba a ser que íbamos a hablar acerca de eh, no ser sectarios, el sectarismo, que a veces pasa dentro, y que Perón habló mucho. Pero tocaste, Sí, sí. me gusta mucho la política, vengo de la religión también, tengo mi audiencia lo sabe, y yo digo que siempre si uno se quiere meter en política tiene que tener tres visiones, por lo menos desde mi punto de vista. Cómo analizar las cosas para después tomar una solución o un camino para resolver los problemas. Una visión política, una visión religiosa y una visión militar, digo. Perón era un militar, entonces a mí me abre mucho la cabeza el tema de que él tomaba estas tres visiones, porque habla mucho de esto en sus escritos, pero la visión militar me parece porque a veces tenemos que dejar de lado esas cosas y lamentablemente, lo digo con dolor, tomar decisiones a veces un poco desligadas de lo que es la religión. Siempre obviamente tenemos que tenerla en cuenta porque uno no va a dejar su creencia para hacerlo, pero decisiones un poco más frías con respecto a que estamos hablando de la vida de mucha gente. Entonces por ahí la decisión tiene que ser un poquito más fría y se tiene que alejar de algunos principios. No sé si se puede, estoy explicando bien, pero vos como filósofo quizás le pueda dar una vuelta de tuerca más a lo que estoy tratando de explicar y quizás no lo hice bien. No, 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 está perfecto, digamos, para Perón, la, la unidad del pueblo, digamos, la unidad conceptual del pueblo, lo que marca es eh, el sentido cristiano, digamos, de amor al prójimo. Entonces, en ese sentido, digamos, si bien es cierto, digamos, que el eje militar es importante para Perón porque, digamos, pertenece a esa familia, digamos, lo hace desde un sentido de integración cultural, digamos, no piensa en tres sentidos diferentes o en tres etapas o estadios diferentes, digamos, de la nación, sino que la piensa como integración. En ese sentido, digamos, el cuerpo militar, digamos, es importante en tanto entienda que es también parte de la política y también parte del nacionalismo que es tan importante, digamos, para la concepción peronista. Vos acordate que en el primer discurso, digamos, del 1 de mayo de 1949, ya en ese momento Perón empieza a hablar del sectarismo. O sea, ya empieza a vislumbrar, digamos, en el 1949 el problema que tenía la Argentina, que no es algo típico, digamos, de ese momento, sino típico de nuestra historia, digamos, de esa división entre realistas, independentistas, después de colorados y azules, este,
la historia de la Argentina, digamos, está dividida en facciones. Entonces, entender que Perón está tratando de construir una Argentina grande que incluya a estas dos facciones y que en vez de tener la idea de división como principal apoyo de las masas, sino entender, digamos, que las masas tienen que lograr una unidad conceptual que sea para el desarrollo de la nación, no tanto pensar en el desarrollo individual de las diferentes facciones. En ese sentido, Perón no solamente lo hace como teórico, sino que también lo lleva a la práctica, ¿no? En el primer gobierno de Perón es un gobierno de unidad nacional, digamos, tiene Sí, prácticamente a casi a todo radicales. el ámbito político como funcionario. En ese sentido, él dice, el sectarismo es la enfermedad de aquellos que, pretendiendo tener la verdad absoluta, dividen al pueblo. ¿No? Y esto es central en el pensamiento de Perón. Cualquier tipo de sectarismo lleva, digamos, a la absolución de la destrucción de la nación. Digamos, entender que somos facciones ya de por sí es el puntapié para decir esto está mal. Digamos, ninguna nación se puede construir desde esa visión de nosotros contra ellos, ¿no? Y eso está claro en Perón. También está claro que esa construcción o esa lógica europea de nosotros contra ellos es la que Perón ve cuando viaja a Europa como agregado militar a la embajada de Italia y ve esos nacionalismos y esa exclusión del otro que hacen esos nacionalismos. Por lo tanto, ya en el 49 está discutiendo con ese mundo, ¿no? Con ese discurso bipolar, con ese discurso de nosotros contra ellos, y en esa discusión de nosotros contra ellos agarra y decir, no, nosotros, no hay otros. Nosotros somos la totalidad de la Argentina, y mientras que haya un argentino, no hay nada mejor para un argentino que otro Las 20 argentino. verdades. Claro, que Claro. al principio la verdad era para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y él la modifica en los 70 diciendo para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y ahí Bueno, abre porque eso panorama. también tiene que ver con el desarrollo ideológico de Perón, ¿no? El Perón que vuelve a la Argentina en el 74 escribe un libro sobre el sectarismo, ¿no? Reflexiones sobre el sectarismo se llama, en donde no solamente, digamos, el tema principal es el sectarismo en la Argentina, sino cómo superar ese sectarismo en la Argentina. Digamos, pensando la nación argentina en términos conceptuales de nación, de patria, ¿no? En términos de patrimonio común, ¿no? La patria es eso que todos compartimos, ¿no? Es nuestro cielo, nuestra tierra, nuestros recursos naturales y el valor de su gente, ¿no? Que es por ahí la riqueza más importante que tiene un país, que es un poco lo que con las redes sociales y cómo se va configurando este mundo instantáneo, se pierde, ¿no? Vos le preguntás a un pibe, digamos, cantame el himno, y es muy probable que muchas de las palabras que están en el himno no sepan qué significa. Ahora le decís, tararíame el himno nacional norteamericano y lo tararea. Eso hace también que estemos en un momento donde los logaritmos de todo lo que es la circunvalización, digamos, en términos de SADIM, digamos, Silicon Valley y toda la industria tecnológica de los logaritmos, esto de pensar en ceros y unos, llevó, digamos, a entender el mundo en términos bipolares, en ceros y unos. Entonces, si vos estás dentro de los ceros, todo el pensamiento que te van a dar los logaritmos van a estar marcados por el pensamiento del cero, y si estás dentro del uno, en el pensamiento del uno. Y Por lo como que tanto, todos son como que te enemigos de va todos. llevando No a hay eso. unificación. No, y me parece que por ahí es
es el puntapié inicial para poder pensar, digamos, una nación como la Argentina desde otro lado, ¿no? Pensarla desde cómo podemos construir una unidad conceptual en el cual ser argentino es más importante que si estudiaste en otro lado del mundo. Yo creo que ahí Perón lo vio desde el día cero, ahí con comunidad organizada y ese concepto que le da el peronismo, que es la génesis del peronismo, donde vos tenés que saber que lo principal de la comunidad organizada, yo digo que hay que entenderlo desde lo contrario, ¿no? De que es lo contrario al individualismo. Y él enseña que del otro lado está el individualismo y nosotros somos la comunidad organizada, que es pensar en la comunidad primero, ponerla en primer lugar para que así cuando la comunidad crece, todos crecemos. Entonces ahí también deja, y bueno, después cuando hablamos de que el peronismo es una filosofía de vida cristiana también, una filosofía de vida simple, cristiana y humanista, cristiana primero y humanista después, nos permite tener una visión diferente de a dónde vamos, ¿no? De lo importante de la doctrina como unificación de sentido, de que vamos para el mismo lado, ¿no? Sí, A mí bueno, a veces el problema conceptual ahí es que Perón es, digamos, la visión de Perón, al definirla como cristiana, pero humanista, es a otras lecturas del cristianismo que no son humanistas. La de Calvino, por ejemplo, individualista, la salvación es personal, digamos, no colectiva. Ese cristianismo no es el que tiene Perón, ¿no? Perón está mirando el mundo desde las últimas encíclicas, el pensamiento más tercermundista, que todavía no estaba en el primer Perón, pero sí en el segundo Perón, en el regreso de Perón, ¿no? Ya con Puebla y con Medellín, ya digamos con el Vaticano II, piensa en un cristianismo, digamos, de brazos abiertos, de integración del otro, de aceptación de los pueblos originarios, de entender de que todos somos hermanos en este mundo, y no donde la verdad la tengo yo que soy cristiano y las otras religiones no tienen la verdad, sino en el hecho de que yo tengo la verdad, pero también hay realidad y verdad en las otras religiones, porque compartimos, digamos, un tronco común, por lo menos con las religiones monoteístas. Entonces, en ese sentido, para Perón, no solamente la Argentina es cristiana, sino que en el abrazo del cristianismo no hay religión, ni color, ni clase social, sino que todos estamos unidos por la idea conceptual de que hay un solo Dios, que es un Dios de amor, que nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Exacto. ¿No? En ese sentido, el cristianismo para Perón es el amor al prójimo. Y no podés ser sectario, porque amar implica amar al prójimo. ¿No? En el ejemplo que da Jesús, cuando le preguntan, bueno, ¿qué significa esto de amar al prójimo? Jesús nos cuenta una historia de el buen samaritano, que es un tipo que está en un camino que es bastante peligroso y le roban, le pegan y lo dejan tirado en el medio del camino. Pasa un funcionario importante de la sinagoga y se hace el Religioso. tonto, ¿no? Piensa que te van a robar, esto debe ser una trampa, mirá, voy a seguir caminando. Después pasa un músico de la sinagoga, ¿no? Y le dice, y mira que estaba ahí tirado el pobre hombre, golpeado, y sin embargo, digamos, piensa que llega tarde a la reunión y que tiene que dejarlo ahí tirado. Y después viene el otro, el que durante 1000 años se pelearon con los judíos, el palestino, el que el judío odiaba profundamente, el que no tenía tanto problema con otras religiones, pero sí tenía grandes diferencias con sus hermanos más cercanos. Ese, el totalmente otro, el descarnado, el que no es ni siquiera sujeto de amor, ese es el que agarra al pobre hombre que le habían robado, le Y lo cura las ayuda. heridas, le da de comer, lo mantiene, lo lleva a una posada
al otro día se levanta, paga su cuenta y dice, si hiciera falta algún gasto más, anótalo a mi cuenta. Entonces Jesús termina diciendo, ese es el prójimo. O sea que el que hizo el bien no es el que uno esperaría que tendría que haber hecho el bien, sino que es cualquiera, aún esa persona que uno detesta ideológicamente. En ese sentido, uno tendría que pensar que aún el que piensa mal, en términos de no voy a amar a mi hermano, este es un tipo que lo tengo que sacar de encima, o viste estos discursos de buscar al otro como enemigo, ¿no? Y calificarlo como traidor a la patria, Sí, donde incluso hoy en día estamos viendo exacerba, ¿no? cómo hay compañeros que buscan enemigos dentro de su propia fila todo el tiempo, ¿viste? Entonces vos decís, en algún momento tenemos que buscar la unidad de concepto como para ir para adelante y después, bueno, yo tengo una teoría que no sé si es válida, ¿viste? Pero digo que hay 40% de peronistas, entre peronistas, que por ahí se puede dividir, ahora que está muy de moda el progre, pero 40% que somos con un concepto en bien del otro, ¿no? Que yo digo que es esa empatía hacia el resto. Después tenemos un 20 que va y viene, que no sabemos a quién vota ni a quién va, no tiene una decisión ni toma una decisión política. Y después hay un 40%, no lo voy a definir ahora, que son el gorilaje. Está siempre del lado de no sabemos qué, pero hasta creo que no le gusta la Argentina donde viven. Pero son sí, yo te diría todos. un 30, más que un 40, pero Sí, sí. sí, por ahí tengo otra teoría que no la quiero desarrollar ahora, por eso no. Eh, pero el tema es que a veces una desventaja para nosotros, lo entiendo porque siempre somos los que pagamos los platos rotos, es que pensamos en el otro como hermano, como compañero, como el que tengo que ayudar a pesar de que el tipo no me quiera. ¿Viste? Entonces nosotros pensamos en la comunidad. Después tenemos muchos Judas adentro, ¿no? Yo siempre digo, si Jesucristo tuvo 1 en 12, imagínense la cantidad que tenemos nosotros con la cantidad de peronistas que somos. Entonces, pero el tema es que ese Judas no sea considerado como la totalidad de los que integramos el peronismo. Entonces tenemos que Bueno, pero en ese diferenciarlo. sentido, Perón la tenía clara, sabía que en toda organización Sí, social es verdad. siempre vas a tener, digamos, el pillo, el que quiere sacar ventaja. Y en ese sentido, Perón tenía una frase fantástica, ¿no? Los muchachos son buenos, pero si los controlamos son Somos mejores. mejores. ¿Por qué? Porque no tiene el pensamiento anglófilo Perón de que el hombre es lobo para el hombre. Entonces, como no tiene ese pensamiento individualista llevado al extremo, y encima se pelea con la idea de Ricardo de decir que hay que dejar una base de pobreza estructural en un país para que vos puedas tener los sueldos industriales bajos, y piensa la economía al revés que Ricardo. O sea, mientras que Ricardo te decía que la forma de bajar los sueldos en un país como Inglaterra era tener una masa desocupada que te permita, digamos, decir, che, atrás tuyo hay un montón de gente que laburaría por menos plata. Entonces Perón agarró y entendió simple, si eso es así en Inglaterra, lo que tenemos que hacer es generar trabajo, de esa manera subimos los sueldos de todos los argentinos. Ahí es la clave, para mí esa es la clave para poder entender la economía peronista, que es generar trabajo, y por eso es el centro de la teoría económica peronista, el trabajador, el obrero, digamos, el que le pone el cuerpo al capital. Pero en términos de si yo genero pleno empleo y empieza a haber competencia entre las industrias para contratar personal, eso va a implicar que van a tener que pagar mejores sueldos a los trabajadores que quedan. Entonces le subís el sueldo rápidamente, digamos, a toda la Argentina. Pero aparte, lo que vas a generar produciendo industria es que esos sueldos sean los más altos de la escala laboral. Entonces, por donde vos cierres el sistema económico nacional peronista o nacional justicialista, engloba, digamos,
la forma de entender que todos somos parte, pero todos somos parte en términos de que vamos a trabajar y eso construye una mejor Argentina. Por eso Perón es bastante crítico de las personas que no les interesa el trabajo, ¿no? Y por eso pone tan en el centro al obrero, al trabajador. Y otra Porque verdad, eso es para lo el que hace peronismo hay una grande sola clase de a tipo la de gente. hombre, que es una sola clase de hombre, que es el trabajador. Otra de las 20 verdades. Vos fijate que, ya que estábamos hablando de la comunidad organizada, el problema de los pueblos no es destruir el capital ni destruir al trabajo, sino armonizar estos dos factores fundamentales de la producción, porque sobre ellos se edificará la justicia social. Esto lo dice Perón en la comunidad organizada en la página 127. Si enganchás esta frase de Perón con lo que dije recién explicando a Ricardo, es fácil entender el sistema económico peronista. Si vos construís, para poder construir justicia social, que es nuestra bandera, tenés que construir, digamos, una Argentina donde no haya gente sin trabajo, donde no haya una masa que te baje el salario de los que están trabajando. Sí, el principio también Sentido, de digamos, eso que hay que hizo, ir es a pleno empleo. y hizo tanto hincapié también, pues estoy pensando en todas las facetas, ¿no?, de la Argentina, el tema del hincapié de que somos justicialistas, ¿no? Y buscamos la justicia social también, porque más allá, como dijiste, viene el ejemplo del buen samaritano, hay gente lastimada en el camino, más allá de que buscamos el pleno empleo, y que solo hay una clase de hombre para el peronismo, que es el que trabaja, el hombre que trabaja. También pensamos en el menos privilegiado, que son los ancianos. Bueno, para el peronismo son los niños nomás, ¿no? Pero también vemos a los más necesitados como una fuente a la que hay que recurrir para poder ayudar y para poder demostrar que somos verdaderos cristianos también, ¿no? Y esa es parte de la empatía que tiene el peronismo, y parte de la visión que tenía Perón también, ¿no? De todos los argentinos en su totalidad. Bueno, pero Sí, vos fijate que sí, lo importante es cuando... que tengamos esa visión de que tenemos que volver a esas raíces, a esa parte de la doctrina de que nos vea todos como iguales. Y como vos dijiste bien en una parte, esos gobiernos de Perón, vos lo veías que era totalmente inclusivo, no tenía solamente peronistas trabajando. Yo tenía comunistas, tenía radicales, tenía el que tenía una visión más, no sé, que los términos ahora no se usan, no se utilizan mucho, pero de izquierda o de derecha, él unificaba a todos y trataba de hablar con todos y que todos tuvieran el mismo criterio de acción para, en fin, eh, en ayuda de que tengamos una patria grande y un pueblo feliz, ¿no? Es que en realidad, digamos, la justicia social es imposible en un país dividido. Si vos marcás esa diferencia entre izquierdas y derechas, ya dividiste a la Argentina. Por eso es tan importante, digamos, romper con esas ideas de izquierdas y derechas y pensar, digamos, en la unidad nacional. Porque es ahí donde vos decís, no importa si vos tenés una visión de derecha o una visión de izquierda, lo importante no es eso, lo importante es que somos argentinos y tenemos que tirar todo para el mismo lado, para la grandeza de la Argentina. Digamos, no, Perón lo dice, digamos, en su libro de 1950, la página 142, ¿no? La justicia social no es posible en un país dividido. Solo la unidad puede un pueblo realizarse y alcanzar la felicidad. Y esto es simple porque para Perón, si el capital no gana plata, no lo invierte en la Argentina. Y si el obrero no gana plata, no lo invierte en la Argentina. Entonces, esto es un poco pensar la economía la peronista desde Ford, en vez de Taylor.
Digamos, cuando vos mirás el taylorismo y decís, bueno, yo necesito una cadena de producción que me genere, digamos, costos baratos, pero para yo ganar, empresario, más plata, digamos, el consumo es para pocas personas, para las personas que pueden pagar ese producto. A diferencia de Ford, que dice, che, no, yo quiero vender mucha cantidad de autos y por lo tanto lo que necesito es que el obrero tenga un sueldo suficientemente alto para que pueda consumir el fruto de su trabajo. Entonces, que pueda buen comprar ejemplo, el le auto pegaste. que la Me tiene. gustó ese ejemplo, me gustó. Claro. Es bueno, porque también necesitamos en algún momento que, y más allá, viste, que el empresario argentino a veces tiene una mentalidad que yo la verdad que no entiendo, a pesar de que soy comerciante y por ahí entiendo algunas cosas más, pero no, que el resto de los mortales tienen esa visión diferente a como das el ejemplo de Ford, ¿no? Cuando todos estamos bien, todo crece, todo crece, todo crece. Bueno, Obviamente, que es un poco. lo que yo digo es que siempre en esos momentos de tanto bienestar, el Estado tiene que estar más presente, porque tiene que estar regulando que esa riqueza que está reinando, bueno, sea repartida en partes iguales, porque si no, volvemos al círculo vicioso de siempre, de que al final la riqueza va para un solo lado. Y eso creo que es lo que le molesta al empresario argentino, ¿no? Que el Estado se inmiscuya. Por eso cuando está el peronismo crecemos, el verdadero peronismo, ¿no? Aclaremos, ¿no? Alberto Fernández no fue peronista, Massa no hubiera sido peronista, y con todo respeto creo que Kicillof tampoco va a ser un buen peronista. Pero cuando el verdadero peronismo está reinando, el Estado tiene que estar presente. Tiene que estar presente porque la función del Estado es mantener los equilibrios sociales de la justicia social, precisamente. Mirá, vos estás dando nombres, ¿no? Y ahí me parece interesante, digamos, la reflexión que hace Perón en 1952, ¿no? Donde dice, la misión del líder no es dividir a su pueblo en fracciones opuestas, sino unirlo bajo una causa común. Y me parece que ahí está la visión del peronista. Esto no es Axel, Cristina, Moreno, Cuño, Duca o el que quieras poner, sino es entender que con todos, somos Argentina, con los que se van para un lado y los que piensan para el otro. La cuestión es en la organización de todas esas personas tirar para el bien común de la Argentina. Digamos, a diferencia por ahí de lo que yo por ahí entiendo de el planteo por ahí de Moreno, que en ese sentido él lo que plantea es, nos tenemos que poner de acuerdo, bueno, pongámonos de acuerdo en qué tipo de economía queremos y en esa economía que sea peronista. Para mí la confusión que tiene Moreno, en términos conceptuales, no son de Moreno, sino de la gente que escucha a Moreno. Donde la confusión la tienen en términos del progresismo. El peronismo es progresista, eso es indiscutible. Ahora, Yo lo escucho a progresista. Julio De Vido y él se admite como progresista y para mí fue un tipo clave en la década ganada, entonces voy a decir, ¿por qué voy a ser Ahora, pero sectario es con Julio De Vido? progresista en términos culturales, no progresista en términos económicos. Exacto. Porque si no, cuando sos en Digamos, términos económicos, caes en la socialdemocracia, que, no es, que bien la define Moreno, que es una de las riendas junto con el neoliberalismo, para llegar a un neocolonialismo, que es el fin. Entonces, sacarnos los recursos naturales para darnos espejitos de colores. Entonces, por ese lo lado que lo sí no entiendo. tenemos que equivocarnos, y me parece que eso es interesante, lo que no tenemos que equivocarnos es que el peronismo no le habla a facciones, que me parece que fue el error del último gobierno de Cristina A ver, y tírame tu del opinión, porque esa me gobierno interesa. ¿Y a quién le tiene que hablar? al todo. El peronismo no le habla a una facción.
es verdad. El problema Sabés cuando que yo, nosotros ahí yo era confundimos. sectario. Me corregiste en algo, porque es verdad, es verdad. Y yo estoy haciendo mucho hincapié de que el peronismo tiene que volver a hablarle a los trabajadores. Porque yo, pero es verdad lo que decís. O sea, mi concepto es que dejamos de hablarle a los trabajadores para hablarle mucho más al progresismo, para hablarle mucho más a la clase media, para darle un nivel de vida cómoda, pero dejamos de hablarle a los trabajadores como peronistas. Pero es verdad, tenemos que hablarle a todos los argentinos. Pero yo remarco, principalmente a los trabajadores, porque es nuestra clase, es la clase por la que trabajamos y lo que pensamos en esa sociedad que tiene que ir incluyendo a los de abajo en la clase media, ¿no? La movilidad Sí, ascendente que sí. tanto hablamos en el peronismo. Es que es imposible. Si vos no generás las condiciones económicas para el crecimiento del argentino, o sea, por lo menos para que haya consumo, ese consumo, digamos, que te lleve a crecimientos económicos. Y por lo tanto, digamos, que haya mayor cantidad de gente empleada para que vos tengas mejores sueldos y por lo tanto, digamos, crecimiento expansivo de la economía, o sea, crecimiento del PBI, jamás lo podés pensar en términos de crecimiento económico de un solo factor de la Argentina. Tenés que pensar en crecimiento económico de toda la Argentina. Vos fijate que Perón no solamente cuando mira a la Argentina mira al obrero, desarrolla el campo Perón. Digamos, si digamos, la pampa húmeda es gracias a Perón. El que le dijo, che, dejen de sembrar cualquier cosa y empiecen a sembrar soja, porque la podemos vender, siembren trigo porque lo van a vender. El que le agarró y le puso, digamos, un sentido al campo, en la producción del campo, fue Perón. Digamos, las cabezas en ganado. En todo sentido, uno tiene que pensar la Argentina en su totalidad. Cuando uno dice, o empezó con el problema en la cabeza, arranca, digamos, cuando dice industria versus campo. No, hermano, no es uno ahí ya está no siendo peronista, porque es el campo y la industria. No es uno u otro, es la Argentina, es un concepto general. Por eso el peronismo no le puede hablar a las mujeres, le tiene que hablar a la totalidad del argentino. No le puede hablar a un grupo sectario de la Argentina, le tiene que hablar a la totalidad de los argentinos para la grandeza de la patria. Si nosotros fomentamos un sectarismo, lo que pasó es lo que pasó ahora, que vos tenés un grupo reaccionario a un grupo reaccionario anterior. Entonces, por ejemplo, tuviste discursos hegemónicos de los pañuelos verdes. Entonces ahora tenés discursos hegemónicos de los pañuelos. Y la solución no es ni los pañuelos verdes ni los pañuelos azules, es la Argentina. Un balance ahí entre cada uno de los conceptos y las creencias que tiene cada uno. Claro, digamos, es cómo los argentinos podemos hacer para convivir con ideas diferentes. No cómo podemos hacer para que una idea le gane fuerza a otra idea. En ese sentido, digamos, cuando nosotros dejamos de hablar de peronismo, o sea, dejamos de hablarle a los argentinos en su totalidad, ya sea para decir campo contra Sí, es como ya estamos industria, planteando el o sectarismo cuando nosotros nosotros. agarramos y decimos pobres contra ricos, estamos diciendo justamente lo que Perón no quería que Que era ocurra. la lucha de clases. Claro, Rodrigo, me parece digamos, como que acá tendríamos que hacer un cierre para que quede bien. Y después quizás podemos hacer otro programa. No sé si nos compete a los dos, pero está pasando algo en el mundo que me interesa, que es el tema de los BRICS, y que quizás podamos sí. darle una visión peronista, filosófica y ver cómo lo miramos, porque realmente, como decía Perón, la verdadera política se juega, es la internacional, ¿no? Entonces, no sé si querés cerrar esto que hablamos del sectarismo. Yo, para mí, fue la visión siempre de Perón. Como dije, yo no sabía lo del libro lo voy a buscar para leerlo, pero lo vi continuamente en todos los escritos que tomé de Perón, la importancia que le daba de que no teníamos que terminar en el sectarismo, ¿no? Porque esto causaba divisiones y la división, como ya sabemos todos, ganan los otros, ¿no?
Hasta Martín Fierro lo sabía eso. Sí, Así que te dejo el mirá, cierre. yo como cierre, me encantaría terminar con una frase de Perón, y esto es lo que le dice Perón a todos nuestros líderes. Si quieren ser líderes, tienen que pensar en que son pastores de un rebaño. Ese rebaño se llama la Argentina, no es un grupo o otro grupo, es la totalidad de los argentinos. La unidad es la virtud cristiana que debe guiar el accionar político, sin duda. Y como dijo Perón, Cristo enseñó que solo en la unidad y el amor al prójimo se puede encontrar la salvación. Esto es casi que el principio del axioma cristiano y Sí, peronista. totalmente. A los líderes o aquellos que se creen líderes del movimiento peronista entiendan que no le hablan a un solo grupo, sino que le hablan a la totalidad de los argentinos, y que lo que están diciendo tiene que servir para la unidad de la grandeza de la Argentina y nada más. Así que en ese sentido, dejémonos de pelearnos entre nosotros a ver quién es el que va a liderar a una masa que no tiene líderes, sino que lo que quiere es que le hablen en su totalidad. Lo que quieren es sacar al país adelante. Me parece que cuando vos mirás las últimas elecciones o las últimas 3 elecciones, el sentimiento que predomina en la Argentina es estar mejor. Entonces, a lo que le tenemos que decir a los argentinos es que con el peronismo vamos a volver a ser una patria grande, vamos a volver a ser ese sentido patriótico donde vamos a poner a la Argentina entre los mejores países del mundo, donde la calidad de vida de un argentino va a volver a volar en dólares en términos de mejores sueldos de Latinoamérica, mejores sueldos del mundo, mejor educación del mundo, en eso que nos caracteriza a los argentinos por esa gran sentido de gaucho que tenemos nosotros los argentinos. Totalmente. Del gaucho argentino y del gringo laburador que labura de sol a sol. Te mando un abrazo, Rodrigo, un abrazo para ahí, para todos los compañeros que nos han escuchado. Leemos todos sus comentarios y los vamos respondiendo. Ahora Rodrigo seguramente va a estar ahí respondiendo también. Y después vamos a poner tu canal ahí abajo también para que te puedan seguir. Te mando un abrazo y saludo a todos los compañeros. Muchísimas gracias y estamos en la próxima. Dale.